Bien, cuando hablamos de síndromes globales, ya definitivamente estamos entrando a lo que es la patología del sistema nervioso central y vemos que la definición que es un conjunto de signos y síntomas que nos van a llevar, ¿no es cierto?, a definir un diagnóstico topográfico o un diagnóstico clínico. Cuando hablamos de la parte topográfica nos referimos a qué cosa. A que el cerebro, ustedes saben que se divide por lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Por eso se llama síndromes globales. ¿Por qué? Porque cada lóbulo da una determinada signo-sintomatología. Entonces nosotros tenemos que aprender esto para saber dónde está topográficamente la lesión en el cerebro. Este es el homúnculo del perfil, ¿no es cierto?, que está distribuido todo el cuerpo humano. Esta es la cara interna del cerebro, la cara externa, con la convexidad, ¿no es cierto? Pero esta distribución está hecha ¿dónde? En la zona motora del cerebro y la zona sensitiva específicamente, no en todo el cerebro. Entonces, si nosotros empezamos a ver, ¿no es cierto?, tenemos que entender que este es nuestro cerebro, estas son la parte frontal, esta es la parte frontal, la parte parietal, la parte temporal y la parte occipital. Tenemos la fisura de Silvia y la fisura de Rolando. Esta es la parte motora y esta es la parte sensitiva. Es un preparado anatómico donde no hay ni arterias ni venas, ni siquiera tenemos lado de la madre, pero si nosotros empezamos a ver de otra manera, fíjense ustedes, muchas arterias, muchas venas en la corteza cerebral. Esto que está cortado en zigzag significa la sutura frontal, por acá la parte frontal. Esta es la sutura parieto-temporal, abajo tenemos temporal, esta es la parte parietal y esta es la sutura parieto-occipital. Para que vayan entendiendo de cómo se divide. Y esta es la parte basal, la base del cerebro. Tenemos acá el mesencéfalo, el tercer par craneal, el quiasma óptico, los nervios ópticos que están cortados, y estas son las cintillas olfatorias. Acá tenemos la parte de la carótida, que está cortada también. Esta es la parte temporal, la parte occipital y la parte frontal. Entonces, la cara interna tenemos detalles como el cuerpo cañoso, por debajo tenemos los ventrículos laterales, el plexo coroideo, la cara interna basal del temporal, la del occipital, que acá no lo vemos. Y finalmente esto es para ver en profundidad los surcos, ¿no es cierto? Y entender que la corteza cerebral es bastante extenso, justamente a razón de que tiene los surcos y las fisuras que nos van a dar mayor extensión de la corteza cerebral. Bien, Brodmann fue estudiando el cerebro y encontró que determinadas áreas tienen una determinada función. Entonces, acá tenemos la fisura de Silvio para que entiendan, la de Rolando, ¿no es cierto? Por delante tenemos el área 4 de Brodmann, que es el precentral, esta es la premotora, y este, el 1, 2 y 3, es el área sensitiva primaria. Acá tenemos el área del lenguaje, el área de la audición y el área de la visión. Pues fíjense ustedes que todo el cerebro está totalmente dividido con determinadas funciones, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos la cara interna de esto, hay algunos que continúan en la cara interna, el área motora, premotora, el área sensitiva, las áreas sensitivas secundarias, el occipital,
Hay algunas, por ejemplo, el área del lenguaje no está acá, solo se encuentra afuera, ¿no es cierto? Lo mismo que el de la, ¿no es cierto? Si quieren audición o la de expresión. Entonces fíjense que todo está sistematizado por funciones. Y tenemos que aprender, porque es la única manera de entender que si yo tengo un paciente que tiene una afasia de Broca, por ejemplo, ¿dónde estará la lesión? Si el paciente no habla directamente, tiene afasia, pero no camina todo, la lesión ¿dónde estará? Acá. Porque sé que en esta zona se daría del lenguaje, ¿no es cierto? Ahora, si el paciente no puede o no siente la mitad del cuerpo, ¿dónde estará la lesión? Ahí. El área primaria sensitiva. O si tiene una hemiplegia, estará lesionada esta área. O si el paciente no ve, estará en el área 17 de Broca. Entonces, para eso nos sirve entender este tipo de cosas. Bien, nuevamente ver esto, la vascularización del cerebro. Nos interesa saber que el cerebro es altamente vascularizado, necesita bastante sangre y bastante oxígeno para su funcionamiento. Pero fíjense, la parte basal es la parte más crítica, más importante. ¿Por qué? Porque acá tenemos el mesencéfalo. Esto que vemos acá es la arteria cerebral posterior. Tenemos la parte baja, la carótida, que se va a dividir en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Y esto que estoy marcando es la arteria comunicante posterior, y las arterias cerebrales anteriores más adelante se juntan también. Entonces, todo eso forman lo que llamamos el polígono de Willis. Ahora ya sabemos cómo se forma el polígono de Willis. Entonces fíjense que la arteria cerebral posterior va a dar irrigación ¿a dónde? Al mesencéfalo, a la protuberancia, en resumen al tronco cerebral. Pero también va a dar irrigación al temporal y al occipital, ¿no es cierto? Esta es una forma de la parte superficial de la irrigación del cerebro. Fíjense, está dividido en bastantes áreas: arteria orbitofrontal, prefrontal, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior, el angular, el temporal occipital, temporal posterior, temporal medio, temporal anterior y el temporal polar. Pero si nosotros vemos en profundidad la irrigación, vamos a ver esto que está de color celeste, corresponde al área de la arteria cerebral anterior, la que va a dar irrigación a la cara interna del cerebro. Fíjense, lo que está en rojo corresponde a la arteria cerebral media. Entonces, fíjense, la arteria cerebral media prácticamente da irrigación casi a todo el hemisferio. Y lo que está en verde y en marrón es la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Entonces ya sabemos ahora cómo es la irrigación del cerebro. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología para que el paciente, ¿no es cierto?, tenga una lesión? Las causas: un infarto isquémico, un ACV isquémico, ¿no es cierto?, de causa embólica o trombótica, ¿no es cierto? Puede ser un accidente isquémico transitorio, entonces yo tengo una lesión isquémica, ¿no es cierto?, pero el resto del cerebro sigue funcionando, ¿no es cierto? Puede haber un hematoma intracerebral que puede lesionar un área así, hematoma frontal. Puede haber algún tumor, alguna lesión en el cerebro, sí, un tumor.
o un absceso, ¿no es cierto? Un trauma de cráneo, trauma penetrante, herida de arma de fuego, ¿no es cierto? Fractura, hundimiento de cráneo, puede lesionar, puede dar una lesión lobar, sí. Y dentro de las infecciones, los abscesos. Y las encefalitis, cuando hablamos de encefalitis, está marcado ahí. Sabemos que es una infección ¿de qué? ¿Ah? Del cerebro, de todo el cerebro, no está localizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tendría que entrar ahí? No tendría por qué estar, ¿no es cierto? Porque es una infección de todo el cerebro, no es global, no está localizado. Pero hay una patología que es la encefalitis herpética, que da lesiones focales y fundamentalmente da hematomas temporales. Entonces, por eso lo meten ahí. Entonces, es siempre en la misma localización. Algunos autores dicen que es patognomónico de la encefalitis herpética, aunque no en todo se presenta, pero por eso lo engloban ahí. Ahora, si hablamos del lóbulo frontal, ¿qué es lo que nos interesa saber? El área 4 precentral, este es el surco central. Por delante está este área, que es el área motora precentral, y el 6 también es la premotora, por delante de la motora, ¿no es cierto? El área 8 es el campo ocular frontal, esta zona, ¿no es cierto? Esta área es el área de Broca, junto con el área 45. Y todo lo demás, el área 9, 12, 47, todo 45, todo eso son el área prefrontal. Ahora, si nosotros vemos alguna lesión acá, tenemos que entender que el cerebro, ¿no es cierto? No nos vamos a detener. El cerebro tiene una cara interna, una cara de la convexidad y una cara basal o orbitaria. Si nosotros hablamos de la convexidad, que es esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Síntomas: apatía, anemia, asinesia, cambios de la personalidad, ¿no es cierto? Falta de iniciativa, deterioro del juicio, bradicinesia, incapacidad de adaptación. Todo esto, cuando hay lesión de la cara, de la convexidad, de la región frontal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos una lesión en la cara baja, acá, orbitaria? Va a haber alteraciones emocionales, irritabilidad, cambios de carácter, impulsividad, pérdida de autocrítica, bulimia, alteración de las conductas sexuales, moria y alteraciones sociales. Todo esto en general de alguna sintomatología, de esto lo vamos a ver dónde, en pacientes de la tercera edad o aquellos pacientes que tienen lesión frontal por un trauma, por un tumor, por un absceso, ¿no es cierto?, que va a dejar lesionado la corteza de la convexidad o la parte baja. Pero ¿qué pasa si tenemos lesión en la cara interna? Fíjense ustedes: alteración de la memoria, desorientación temporoespacial. ¿Alguna vez vieron en la calle la gente que se pierde y no sabe dónde está? O dice, no, se perdió, ¿no es cierto?, un señor de 78 años que vestía un saco marrón, una gorrita, con unas zapatillas blancas. Es por esto.
o los pacientes que están internados, ¿no es cierto?, lo que se llama aquí en Bolivia los asilos, los viejitos, que les da lo mismo, ¿no es cierto?, estar bien vestidos o a medio vestir, ¿no es cierto?, o los que están totalmente avanzados, quieren hacer sus necesidades, en vez de ir al baño, van a una esquina a cualquier lado y no hacen sus necesidades. Todo eso es lesión frontal. Pues ahora ya sabemos que cuando vemos un paciente con estas características, el paciente no está loco. Porque algunos dicen está loco, el paciente no. Porque de pronto están alegres y se ponen a llorar de la nada, o se ponen bastante agresivos con los familiares, con la pareja fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero de la nada. ¿Por qué? Que tienen lesión frontal. Ahora ya saben, cuando vemos un paciente de esas características, ¿no es cierto?, ya sabemos dónde está la lesión. Puede haber incontinencia urinaria. ¿Dónde está el centro de la micción? ¿Están llevando urología? ¿Ya llevaron? ¿Urología ya llevaron? ¿Están llevando? Sí, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde? En el cono medular. Pero hay un centro accesorio secundario, la parte frontal. Por eso es que tienen incontinencia urinaria. Los reflejos patológicos, como el reflejo plantar, palmar, reflejo siqueo, chupeteo, todo eso ya lo hablamos en el examen neurológico, que es normal, ¿no es cierto? ¿En qué pacientes? En pacientes pediátricos por inmadurez cerebral. Pero si nosotros vemos esto en los pacientes adultos, es patológico por liberación frontal o lesión frontal. Fíjense que todo esto nos puede dar la parte frontal, pero no solamente eso. Tenemos, si nosotros vemos lesión en la parte motora, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos tener crisis epilépticas parciales, las oculogiras, las adversivas, las giratorias. Si es precentral, en esta zona, vamos a tener hemilejías, hemiparesias, monoparesias. Va a depender mucho de qué sector está lesionado. Entonces, es ahí donde está el homúnculo de Peirce. Tenemos que saber eso para saber qué es lo que va a tener nuestro paciente. Y si sabemos qué es lo que tiene, sabemos dónde está la lesión. Ahora, si está abajo la lesión, ¿no es cierto?, el paciente va a tener una anosmia uni o bilateral. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a tener una anosmia? Están los nervios del primer paso. ¿Cómo? Ahí está el núcleo del primer paso. Núcleo. No. Ahí abajo tenemos a la cintilla olfatoria y al pulmón olfatorio, que no son los núcleos del primer paso craneal. Pero está en la base, que si se lesiona, también se lesiona esto. Y por eso el paciente va a tener lo que llamamos las anosmias, homolateral o bilateral. Pues yo siempre les digo y les recalco,
tenemos que tener conocimiento de un poquito de anatomía elemental, anatomía básica para entender esto. Porque si no, no vamos a entender, no vamos a poder interpretar y no vamos a llegar a ningún lado, y menos al diagnóstico. Tenemos que saber, porque si no sabemos esto, ¿no es cierto?, siempre vamos a estar equivocados. Entonces pasamos al lóbulo parietal. Lóbulo parietal tiene el área sensorial primaria y acá tenemos la secundaria. El área primaria es el 1, 2 y 3 de Brodmann, que corresponde a esto. ¿De qué se encarga? De la función somestésica, las sensaciones receptivas, las propioceptivas, las kinestésicas, que eso las tienen que estudiar antes, ¿no es cierto?, en la estudia clínica. Y las áreas secundarias son las áreas de asociación, aquellas que van a engranar muchas cosas, como la coordinación, la integración, el refinamiento de los movimientos sensoriales somestésicos, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no es cierto?, que cuando tocamos, si se me está tocando suave, o tocamos con otra cosa y se me está raspando, ¿no es cierto?, todo eso. Ahora, en la parte parietal superior, que es esta, es el área 5 y 7 de Brodmann, ¿no es cierto? ¿Qué funciones tiene? La localización y discriminación sensorial, que es la estereognosis, ¿no es cierto? Ahora, las áreas de asociación terciarias están acá abajo, 39 y 40 del lóbulo parietal, acá. Pero puede haber también hipnosis con los de conocimiento táctil, visual y auditivo de las cosas, sí, tiene en esta zona la función. La praxia, alteración pragmática, kinestésico, ¿no es cierto?, de las cosas, y también lo que se llaman los engranas motores necesarios para la secuencia de movimiento. Todo esto es medio complejo para que un poquito entiendan, porque entra a lo que se llaman los engramas y los morfemas. Los engramas son encargados de coordinar los movimientos. Cuando uno camina un paso a la vez, el otro no mueve, ¿no es cierto?, y levantamos la punta del pie. Todo eso son los engramas. Y los morfemas son todo lo que ingresa por el oído, ingresa como ruido, y nuestro cerebro se encarga de procesarlo y darle un significado, un contenido. Todo lo que yo hablo ingresa en ustedes como un ruido y su cerebro se encarga de procesar. Obviamente sí, ¿no es cierto?, que el 90% seguramente, si está concentrado, entiende e interpreta. Por ahí el resto no, por otras causas. Tiene un examen a la vuelta, tiene un problema familiar, un problema económico, entonces su mente está en otra cosa. Por mucho que ingrese la información, no lo procesa. Entonces todo eso, de todo esto, es algo que uno tiene que entender lo que son los engramas y los morfemas, pero no me voy a profundizar porque se van a marear. Lo que quiero que entiendan es que, digamos, existen esas funciones. Bien. Otra de las funciones del lóbulo parietal es el reconocimiento corporal. Las alteraciones, sabes reconocer izquierda-derecha, saber que, ¿no es cierto?, uno reconoce que, por ejemplo, alguien tiene alguna enfermedad y tiene, digamos, los pies bien delgados, una barriga grande,
reconocen fácilmente. Entonces, todo eso nos indica, ¿no es cierto?, las funciones del esquema corporal. Y el lenguaje es la comprensión de la palabra, la interpretación de los tonos y ritmos del lenguaje, la modulación del sonido del lenguaje. Acá es lo que entra, lo que les decía, el tema de los gramas y los morfemas. Arriba los gramas, acá los morfemas. Ingresa el sonido y le da un contenido a ese sonido. Le da un contenido de su interpretación correcta, le da la modulación del sonido. Es cuando a veces uno grita, ¿no es cierto? Uno dice, está enojado. Yo empiezo a gritar, dice, el docente está enojado. O simplemente baja la voz y no escucha, no se escucha nada. Entonces, esta zona parietal se encarga de eso. Pues fíjense ustedes que cada zona, cada área, cada lóbulo tiene una función específica. Pasamos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, ¿qué es lo que nos interesa saber? Fundamentalmente esta área, el área 41, que es la corteza auditiva primaria. El 42 y el 22 que están alrededor son las secundarias. Entonces, esta área, este lóbulo, gran parte se encarga de qué? Del lenguaje, la memoria, el aprendizaje, las emociones y la conducta. El área de la circunvolución de Hessel está en el área 41, pegadito en el área del lenguaje y en el área 42. El área 22, en la parte posterior, está situado el área de Wernicke, el área de la comprensión. El área de la comprensión. Por eso que cuando se lesiona eso, decimos que el paciente tiene una afasia de comprensión, ¿no es cierto? Y obviamente tiene una indicación de la arteria cerebral media en la parte superficial y abajo tenemos la arteria cerebral posterior. ¿Cómo se manifiesta? Miren, si no tenemos esa resonancia, vamos a ver que tiene una lesión en el lóbulo temporal, lo mismo acá. ¿Qué es lo que va a tener? Hemianopsias, cuadrantopsias. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener esto? Porque ya se nos dije que la vía óptica va desde lo que es la órbita hasta la región occipital y pasa una parte por la parte profunda y superior del lóbulo temporal. Las radiaciones ópticas. Entonces, si tengo un tumor, va a alterar, no totalmente, pero va a alterar. Entonces, estos pacientes no se van a quedar ciegos, van a tener una cuadrantopsia, una parte de la visión no va a haber, superior o inferior, más es superior que inferior. ¿Por qué? Por lesión de las radiaciones ópticas. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas puede tener? Convulsiones, trastornos de, ¿no es cierto?, de emociones, trastornos de conducta, todo esto que hablamos, ¿no es cierto?, es esto. Todo esto va a ser alterado. Trastornos auditivos, sí.
porque va a afectar el área de lo que se llama el área de Berlín, ilusiones auditivas, alucinaciones auditivas, la sordera cortical, ¿no? Agnosia auditiva, sordera verbal pura, agnosia auditiva, para los sonidos específicamente, y pueden tener crisis epilépticas. Sí, esto que se está marcando es la región temporomesial. ¿Alguna vez ustedes escucharon las crisis epilépticas? ¿No es cierto? Y dice, se tiene que operar de la región temporomesial para que no tenga más convulsiones en cirugías de la epilepsia. Entonces, esta área, esta lesión es lo que provoca convulsiones. Entonces, sacan esto, el paciente no se cura, obviamente, de las convulsiones, pero disminuye. En vez de tener 8 o 10 convulsiones por día, tendrá una al día o por ahí nada, cada semana, 1 o 2 veces, es totalmente diferente. Entonces, estas sí van a dar convulsiones. Ahora, de estas existen las simples, que son las que, ¿no es cierto?, están conservadas la conciencia, aquellas llamadas las ausencias, ¿no es cierto?, están caminando y se pierden, y no saben dónde están, siguen con el compañero, pero está perdido totalmente, y de pronto ya acciona, o el compañero la acompaña y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? Las autonómicas, en general, aquellas que no tienen problemas gastrointestinales, problemas de alteración de la presión, una palidez, ¿no es cierto? La psíquica, sensación de haber experimentado o vivido antes alguna cosa. Yo ya pasé, ya conozco esto, ¿no es cierto? O las somatos sensitivas, que son las que ya haber escuchado antes esa música, ¿no es cierto? Entonces, no, esto ya lo había escuchado, pero si recién ayer se grabaron y salió, no, yo ya escuché, ¿no es cierto? Las gustativas y las olfatorias. Todo eso da la región temporal. ¿Cuáles son las complejas? Porque las anteriores eran las simples. Entonces, estas las complejas, acá sí, el paciente pierde la conciencia. Las famosas tónico-clónicas o las tónicas, las otras no, totalmente diferentes. Automatismos, movimientos involuntarios, ¿no es cierto?, movimientos repetitivos, ¿no es cierto?, porque no se pueden los que he dicho antes, y otras manifestaciones como son la afasia de Wernicke, temblor coreotetóxico, los trastornos de la conducta, trastornos de la memoria, trastornos del aprendizaje, trastornos del vestido. Todo eso es relacionado al temporal. Fíjense ustedes que cada área tiene una determinada sintomatología. El área frontal, trastornos de conducta y memoria, y la parte motora. Parietal, tenemos la parte sensitiva fundamentalmente de la coordinación en cuanto a movimiento, reconocer, ¿no es cierto? Y en la parte temporal, toda la información que uno recibe ingresa por el área, ¿no es cierto?, que está en el temporal. ¿Qué áreas? Área 41. ¿No es cierto? ¿Y el área del lenguaje cuál es? El área 44. Lo tenemos que saber. Pues fíjense ustedes que cada cosa tiene su, cada lóbulo tiene su manifestación. Entonces, llegamos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital, el área 17, 18 y 19 de Europa. El área 17 es el área primaria, 18 y 19 el área secundaria. No nos vamos a detener mucho porque acá se van a confundir, porque en las áreas secundarias se encargan algunos de los colores, algunos del blanco y negro, algunos de la forma, algunos de la distorsión y todo eso. Pero sabemos que el área primaria es el área
de todo lo que nosotros vemos y el resto son las secundarias, ¿no es cierto? Y todas estas obviamente están conectadas entre sí, está indicada por la arteria cerebral posterior. ¿Qué es lo que nos va a dar cuando hay lesión en esta zona? Defectos campimétricos como las, ¿no es cierto?, cuadrantopsias fundamentalmente, a veces dice las ilianopsias cuando está totalmente lesionado el lóbulo. Pero, ¿qué otra cosa nos puede dar? Fíjense ustedes. Cuando hay alteraciones visuales, las fotopsias, los fosferos, círculos, puntitos, líneas, ¿no es cierto?, entre las simples. Entre las complejas tenemos, ¿no es cierto?, alucinaciones, ver animales, objetos, personas, ¿no es cierto? Eso también lo vemos en pacientes de la tercera edición. No, mira aquella persona que está caminando por el techo, y vemos y no hay nada, ¿no es cierto? Y tenemos el síndrome de Edwards. El paciente dice, yo veo con este ojo, aunque sabemos que está ciego, pero yo veo, asegura que ve. Es el síndrome de Edwards. Las ilusiones visuales, en general, esto es por distorsión del tamaño, forma. Tenemos las palinopsias, las micropsias, las macropsias, teleopsias, las dismorfias y las poliopsias. Todo eso es tamaño, forma, profundidad de los objetos o las personas. ¿Va a haber trastornos en la percepción de los colores? Sí. De pronto el paciente ve, ¿no es cierto?, una cromatopsia, oscuro, no ve nada. Metacromatopsia, solo ve blanco y negro. ¿Vieron alguna vez las películas de blanco y negro? De antes, bueno, así. Igual. Tenemos qué cosas. Las monocromatopsias, lesiones bilaterales. Entonces, todo eso por lesión occipital. Pero ¿qué otras cosas puede haber? Por lesión de las áreas de asociación, que son las áreas secundarias, ¿vale? Alteración para los objetos, para los colores, la prosopagnosia, la simultagnosia, la topográfica, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos esto, que es lesión de ambos occipitales, va a haber una destrucción total del área 17, 18 y 19 de Brodmann por obstrucción de qué arteria? La arteria cerebral posterior. Entonces el paciente va a perder totalmente la visión, va a quedar ciego, en otras palabras. Pero dice acá, conservación de los reflejos pupilares. ¿Por qué? Si está ciego. ¿Por qué? Porque otro nervio que produce la contracción y dilatación de la pupila. ¿Qué nervio? Está bien lo que dice su compañero. Porque la pupila está inervado por el tercer par craneal. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el examen neurológico? De los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Bueno, dentro de los músculos intrínsecos estudiamos a la pupila. Entonces, si el paciente está lesionado en la parte occipital, pero su tercer par está indemne, entonces va a seguir funcionando el reflejo de la pupila. Pues nada tiene que ser, ¿no es cierto? Vieron que uno tiene que empezar a relacionar las cosas para entender
Porque uno se examina, lo primero que en el hospital hacen un reflejo en la pupila, a los ojitos, y se controla. Dice, está todo bien, pero el paciente no ve. Y si no saben eso, ¿no es cierto? El médico está totalmente perdido, más perdido que el paciente. Y tenemos el síndrome de Anton. ¿No es cierto? El paciente, ¿no es cierto?, tiene un problema en la visión. Pero este paciente dice, yo veo, no acepta que perdió la vista. Y decir, camine en su casa y camina. Obviamente, si a ustedes les hago caminar en este momento, pero digo que si en los ojos se tienen que ser como se llama, la mayoría va a salir. ¿Por qué? Porque en su memoria está grabado ¿qué cosa? El pasillo. Entonces, en estos pacientes, todo lo que tenía grabado, ¿no es cierto? Y se maneja. Pero si lo llevan a otro lado, que no es su área, seguramente se va a confundir. Y pasa lo mismo con, ¿no es cierto?, el paciente que tiene, en el hospital, que tiene las alexias cerebrales. ¿Eso qué significa? Que no puede leer porque está ciego, pero puede escribir. ¿Eso qué significa? Si a ustedes les digo en este momento, cierren los ojos y les digo que escriban una palabra, no van a escribir. ¿Por qué? Porque su memoria está presente y saben cómo se escribe la A, la L, la M, ¿no es cierto? Pero si yo les doy un texto y les digo, cierren los ojos y lean, no lo van a leer. Entonces, a eso se refiere alexia, ¿sí? Agravia. Lesión del lóbulo occipital, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Entendieron bien? Me parece que nada. ¿Tienen problemas ustedes de memoria? Bueno, los que desean, y algunos de ustedes me preguntó que si podían tener las diapositivas, están los 3 temas que abajo, pueden copiarse.